Sonido, sonido. Bien, no, porque es que yo aleteo mucho. No, no sé, están separados. Bien, hoy vamos a hablar de otro apóstol para seguir con la serie de apóstoles, y es Judas Iscariote, Judas el traidor. Cuando nosotros nos hablan de Judas, nos llega a nuestra mente inmediatamente el traidor, el faltón, el doble, ¿sí? El malo, el apóstol malo. Pero como es costumbre, quiero sacarlos a ustedes de ciertos errores. Ya hemos hablado de Pedro, mi amigo Pedro, y ya hemos hablado de Juan, el discípulo amado. Hoy vamos a hablar de Judas, para lo cual me voy a centrar en el capítulo 22 de Lucas y verso 47, donde dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, el que se llamaba Judas, uno de los 12. Quiero hacer énfasis en ese pedacito, uno de los 12. Era de los 12. Y como uno de los 12, funcionaba como un discípulo más. Uno de los 12 que iba al frente de ellos se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Voy a tratar de contextualizarlos. Resulta que esa noche Judas entregó a Cristo, al Señor, después de lo que yo les explicaba de la oración del huerto de Getsemaní. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera bajo pecadores, cayera bajo poder de los pecadores, cayera bajo el poder de los romanos y fuera castigado y muerto, como efectivamente fue hecho el Viernes Santo. Pero, ¿qué pasó alrededor de esto? Resulta que esa noche estaban todos en un huerto, ¿sí? Los 12 discípulos de Jesucristo no solamente eran los 12 compadres, no solamente eran los 12 cuates, sino que también eran el grupo de seguridad de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo, cuando en alguna ocasión alguien le dijo: Señor, yo te seguiré, y el Señor decía: el Hijo del Hombre aún ni siquiera tiene dónde apoyar su cabeza. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir lo siguiente: quería decir que el Hijo del Hombre no pasaba 2 noches en el mismo lugar. El Hijo de Dios nunca se quedó 2 veces durmiendo en el mismo lugar, mientras arrancó su ministerio, que fueron 3 años y medio. ¿Por qué? Porque en esta escritura también dice que los sumos sacerdotes hacían complot para apresarlo. De día no lo podían hacer. De día era imposible lograr apresar al Señor. ¿Por qué? Porque es que la multitud que le seguía se podía formar un problema macho, un problema tenaz. Habría una especie de guerra civil en Israel. Por eso de día no lo podían hacer, y eso está escrito en la escritura. Entonces dice en Mateo 26, 14, Mateo 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Judas representa en sus últimos días, en sus últimos momentos con Jesús, aquellas personas que a veces pretenden ir a la iglesia buscando siempre algo a cambio. Judas, cuando fue allá: ¿qué me van a dar? Entonces uno a veces va a unas iglesias y busca sencillamente que lo sanen, que lo prosperen, que lo liberen, y espera siempre uno recibir y recibir y recibir, y uno se termina convirtiendo casi que en un Judas, porque termina uno yendo a la iglesia siempre esperando algo a cambio, cuando uno debería ir a la iglesia siempre, por el contrario, ir a ofrecer algo, por lo menos las gracias al Creador por tenernos como nos tiene, por tenernos vivos. Pero nunca nosotros nos acordamos de la necesidad, mas no nos acordamos de las bendiciones. Por ejemplo, si yo hoy no estoy enfermo, entonces en vez de pedir dinero, agradezco primero que no estoy enfermo. Y luego sí le digo: bueno, Señor, gracias por todas las bendiciones que me has dado. Y ahora sí, si está bien, si está entre tus planes y si está en tu corazón, bendecirme con esto, está bien. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, Judas entrega al Señor. ¿Qué significa que dijo? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que el Dios quiere para mí. Porque usted quiere ver reír a Dios.
¿Quieren ver que no Jesús, sino que Dios el Padre se ría? Que se muera la risa y se carcajee. ¿Quieren verlo? Cuéntele sus planes. Y él se ríe. Porque los planes de él son muchísimo mejores que lo que nosotros creemos. Y a él le da risa. ¿Qué va a pedir eso? Si yo tengo mejores cosas para usted. Ese es el temperamento del Padre. Si ustedes quieren conocer a Dios Padre, hay un pasaje en la Biblia donde habla del Hijo Pródigo, y eso lo vamos a hablar la próxima semana cuando vayamos a hablar de Dios. Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Padre? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Es un mensaje bien bonito acerca de conocer no solamente el Hijo, sino conocer al Padre. Bien, entonces resulta que Judas lo entregan buscando la oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué de noche? ¿Y por qué necesitaban a un espía para entregar a Jesús? Porque Jesús 2 veces no pasaba la noche en el mismo lugar. Era difícil apresarlo de noche. Por eso se buscó a alguien que estuviera entre los 12 discípulos, porque ellos sí sabían dónde se iba a quedar el Señor. De hecho, Judas, después de la última cena, se retira y va y cobra su plata y viene con los soldados del templo, porque él sabía dónde se iban a reunir. Jesús ya había dicho, bueno, esta noche vamos a pasar la noche en el huerto de Getsemaní. Ahora, ¿por qué con un beso? Era una señal. Era una señal. ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo no había alumbrado público y era un huerto, esa vaina estaba oscura, y lo único que se distinguían era bultos de personas, no se distinguía la cara como tal. ¿Sí? Entonces Judas tuvo la necesidad de acercarse y darle un beso en la mejilla para marcarlo. Es decir, este es. Por eso le echaron mano esa vez. No fue en la mejilla. Mira que en la televisión una historia apareció y le dio la boca. Y le dio la boca. Lo que pasa es que hay unas costumbres, pero es que esos besos en la boca son musulmanes. Son de la fe islámica. Ellos sí se dan besos en la boca. Es más, ¿no han visto por ahí el concierto de Vicente Fernández con Alejandro Fernández? Un concierto hace como 10 años. Ahí le zampa el pico y dice, ¡esto es mi hijo! ¡Véngase para acá! Y le paca el pico en la boca y sí, pero es papá e hijo. Pues son costumbres de ciertos países. Pero los países musulmanes tienen eso, los árabes tienen eso. Bueno. Está esto oscuro. Y a mí me dicen, Héctor, necesito que nos diga cuál fue la persona que rompió el vidrio. Y yo sé quién es, pero esta habitación está oscura y al señalarlo pues no se va a notar con claridad si estoy señalando a Valeria o si estoy señalando a David. Entonces la señal es, bueno, al que yo me le acerque y le dé un abrazo, ese es. Entonces que venían los soldados detrás, vienen acá los soldados detrás y yo empiezo a mirar para todos lados, cerquita ahí. Valeria, rómpala. Inmediatamente los soldados ya sabían que era tal y la cogieron. Eso fue lo que sucedió. Ahora, voy a cambiarles un poquitico la idea y el concepto de quién era Judas. Nosotros siempre tenemos la idea que Judas era el malo del paseo. No, Judas no siempre fue el malo. Judas era contado entre los 12 discípulos. Judas, cuando el Señor lo llamó a su ministerio, Judas no era malo. Por muy el contrario, los 12 eran seleccionados, eran personas que iban a estar al lado del Señor Jesucristo. No, cuando Judas entra, mire, Judas perteneció a un grupo guerrillero que se llamaban los celotes, que eran los que querían tumbar el imperio romano porque eran los que estaban esclavizando a los hebreos, a los israelitas. Y entonces dentro del pensamiento de Judas fue, bueno, este algún día va a ser el rey de los judíos, y si él es el rey, y yo estoy entre los más importantes o entre sus de las personas de confianza, si él es rey, yo me volveré noble. O sea que ahí hay dinero de por medio, voy a vivir cómodamente. Tenía un interés particular. Uno, sí, efectivamente, la liberación del pueblo de Israel. Pero otro de los intereses o las motivaciones que él quería era vivir bien. Que no está mal, todo el mundo queremos vivir bien. No está mal. Pero entonces digamos que fue el primer sentimiento que él alcanzó a albergar. Ahora, voy a irme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 17, dice así. Cuando una vez muere Judas, dicen que hay que reemplazarlo. Y dice así el 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿De quién está hablando? De Judas. Era contado como uno más de los discípulos. ¿Sí? Era uno más de los discípulos. Es más, ¿sabe qué hacía Judas? Judas manejaba la plata de Jesucristo. Como decirle yo aquí no sé, a Evelyn, tome mi billetera y maneje la plata que hay ahí. No, maneje usted la plata.
tengo toda la confianza en ella. ¿Por qué? Porque creo que tiene las capacidades y es la idónea para manejar el dinero. Judas tenía una idoneidad, Judas manejaba muy bien la plata, Judas tenía organizada la plata, tan organizada tenía, pero tan así tenía organizado y tan así sabía manejar la plata que Judas sabía cómo inflar las cuentas de tal manera que le quedara una tajadita para él y él empezó a hacer una especie como de ahorro. Esos fueron los primeros indicios de que Judas iba a caer en tentación. Ahora, el diablo no entra en Judas desde el principio del ministerio de Jesucristo, sino en los últimos días. El diablo en ningún momento entró en Judas, recién cuando entró Judas al ministerio. Es más, Judas buscó que el diablo entrara en él, permitiéndose esas pequeñas cosas. Por ejemplo, hay esta monedita de 200 en el pantalón de mi papá, eso no se da cuenta. Y entonces al otro día, si no se dio cuenta de 1000, no se dio cuenta de 200, echemos 1000 al bolsillo. Y entonces empiezan a permitirse en esas cosas y eso es abrirle espacio y cabida al diablo para que él tome posesión de nosotros y entonces más adelante cometamos realmente algo complicado, algo de lo cual nos tengamos que arrepentir. Ahora, 200, 1500, 2000, 5 millones robó. Para el Señor está robando, punto, se acabó. Grande, poquito, chiquito, mucho, poco, nada, está robando. Y eso ya de hecho es un pecado. ¿Cuál fue el problema de Judas? Que Judas no se arrepintió. Que Judas, por el contrario, quiso recoger un poquito más de dinero. Pero me quiero centrar en otro verso para que ustedes conozcamos quién era Judas. Lucas 9:11. Silencio. Lucas capítulo 9, verso 1 dice así: reuniendo a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿A quién? A los 12 discípulos. ¿Incluyendo a quién? A Judas. Judas, cuando se paraba y oraba y predicaba del reino de los cielos y de la venida del reino de los cielos, la gente se arrepentía, la gente lloraba, la gente era tocada por Dios. Judas era un predicador. No siempre Judas fue el malo de la película, Judas fue bueno. Judas fue bueno. Judas sanaba. En otro texto, en el libro de Marcos, leámoslo de todas maneras. Marcos 6, dice así: y recorrían las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente el bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni cinto, sino lo que calzaran sandalias. O sea, les dijo: fresco, no se preocupen, ustedes no lleven nada de plata, que durante el camino el mismo Dios los va a proveer. Y en Mateo 10 es más claro, porque Mateo sí es específico qué hicieron los discípulos, incluyendo ¿a quién? A Judas. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea que ¿qué hacía Judas? Sanaba enfermos. No un Dios, tenía el poder del Espíritu Santo. Era un discípulo de Jesús, pero no. Ahí cambia la situación. Pero mire lo que hacía Judas unos meses antes de que traicionara al Señor. Iba y predicaba el evangelio del reino de los cielos, se está acercando, la gente lo creía, la gente lloraba. Oraba por los enfermos y estos se sanaban. Oraba por los muertos y estos resucitaban. ¿Quién lo hacía? Judas. Judas, no me vengan a decir que fue un apóstol malo. Judas era un buen apóstol. Fue una muy buena decisión del Señor. ¿Ustedes saben por qué el Señor no le entregó el dinero o que lo manejara Juan? Porque Juan es el discípulo del amor. Y ese man es tan amoroso que en últimas va a terminar regalando la plata, porque va pasando y, ay no, qué pecado con, ay no, tome, regalo. Ay, usted también, y termina regalando la plata y no va a tener ningún beneficio. O sea, va a regalar la plata. ¿Por qué? Porque es el discípulo del amor. A donde vea necesidad, ay, tome todo, ¿sí? ¿Por qué no se lo entregó a Pedro? Porque Pedro era ¿Por qué Pedro? Porque desconfiaba más de Pedro. No,
Porque Pedro era como yo, mire, yo cuando a veces tengo plata en el bolsillo que tengo 100, 200.000 pesos. No, yo empiezo, con mi hijo, por ejemplo, con un amigo, ¿qué está haciendo? Entonces yo les digo, no, pues nada, que camine. Y yo soy de los que gasto, o sea, yo soy malo, soy mal administrador. Entonces, no se lo iba a dar a Pedro, póngame cuidado, no se lo iba a dar a Pedro por la sencilla razón de el carácter de Pedro. Pedro era botadísimo, si Pedro, o sea, no señor, que, no, y primero me muero yo. Entonces, imagínese Pedro le dice, bueno, imagínese Pedro manejando la plata. Y entonces dice, bueno, Jesús, vamos a almorzar. Entonces, por allá Juan dice, no, venga, seamos tranquilos, calmados, humildes y almorcemos allí en la esquina que el almuerzo vale 6.000. ¿Qué? ¿6.000? Vámonos para Fridays. Allá una carnecita vale 45.000 pesos. Vámonos para Fridays. Porque él era botado. Pedro era botado. Entonces por eso Pedro no manejó la plata. Pero sí Judas. Confiarle el bolsillo a uno es como... a Juan le confió el cuidado de la mamá, imagínense. Jesús era confiadísimo. Confiaba tanto en la gente que a Juan le confió el cuidado de la mamá. A Judas la plata. A Pedro el reino de los cielos. Entonces, Judas era, cuando entremos en Mateo, porque es que vamos apóstol por apóstol, ¿ok? Judas realmente fue un discípulo que en sus principios fue bueno. Había una motivación en Judas que no era la correcta, no un santa, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde cae Pedro? ¿Dónde nos podemos dar cuenta de que Pedro se equivoca? Cuando le quita la oreja a Mucab. No, el que le quita la oreja es Pedro. Por eso, ¿a quién? Aquí en Mateo 26 dice de la siguiente manera: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso, caro, un perfume, ¿cómo es que se llama? Una Carolina Herrera, de lo más caro. Eso, un perfume bien caro. Y lo derramó sobre la cabeza de él. ¿De quién? De Jesús. Vino a la señora con un perfume carísimo y se lo botó todo en la cabeza. No creo, porque pues como el señor tenía cabello largo, entonces eso no permite que le caiga a los ojos. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿por qué este desperdicio? Pues esto pudiera haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. ¿Quién dijo eso? Judas. ¿Por qué? ¿Quién era el de la plata? Judas. Y entonces Judas dijo: uy, ¿cómo van a botar ese perfume tan caro? Yo lo hubiera vendido y reparto eso entre los pobres. Ah, no, qué pensamiento tan altruista el de Judas. No, Judas lo que quería era coger el perfume y venderlo bien vendido y venir a decirle al Señor, bueno, lo vendió en 100.000 monedas de plata. Y entonces viene y le dice: no, Jesús, me dieron, que sabe cuánto, no, me dieron solo 50.000 moneditas. ¿Por qué? Porque las otras 50 se las iba a clavar él. Ahí ya Judas había demostrado que iba mal, que había dado cabida al diablo. ¿Sí? Porque es necesario que todas las cosas se cumplan. ¿Usted cree que Jesús no sabe que nosotros usted no cree que Jesús sabe los pecados que nosotros hemos cometido y sin embargo no ha hecho nada por nosotros? ¿No nos ha castigado? ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y pidamos perdón. Para los judíos en la antigüedad, cuando sepultaban los muertos, eran ungidos con perfume. Para los cadáveres eran ungidos con esencias y perfumes. No, pero dice el Señor: no molesten a esta mujer, porque donde quiera que se predique este evangelio se va a hablar de esta mujer que bien ha hecho, porque ha ungido mi cuerpo para la tumba. Dijo Jesús. Así lo dijo. Mire, para terminar, vamos a mirar a Lucas 22:3. Fue Pedro que le cachó una oreja al guardia. En Lucas 22, capítulo 22 y verso 3, es donde, en últimas, vamos a resumir y a definir qué fue lo que pasó con Judas. Judas dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua.
los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardilla y de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron darle dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Entró Satanás en Judas. Judas tuvo hasta el día antes de la Pascua, hasta el día antes de la fiesta de los panes sin levadura, tuvo Judas para arrepentirse. Porque Dios no lanzó juicio, porque Jesús lo conocía, Jesús sabía que él estaba... ¿Usted cree que Jesús no va a saber? Si lo sabe todo, que es hijo de Dios, ¿usted cree que no sabía que el man se estaba clavando la plática? Él lo sabía. Hasta un día antes de la Pascua, todavía Judas se hubiera podido arrepentir. Y ese día no se arrepintió Judas, y fue cuando entró Satanás en Judas, y fue y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Cuál fue el final de Judas? Judas, pues en últimas terminó... Cuando entra el demonio en Judas, tiene una posesión demoníaca, por llamarlo de alguna manera. Entrega al Señor, es atormentado por unos demonios, sale corriendo y en un lote baldío encuentra un asno casi pudriéndose, retira el lazo, se lo pone en el cuello y se cuelga a un árbol. Medidas desesperadas. Todo aquel que atente con su propia vida necesitaba que el Señor se le acercara. Mire, el Señor cuántas veces, no es exorcismo, es liberación. No hay tal que ustedes piensen en el exorcismo que hay, que entonces va a caminar por las paredes y va a voltear la cara. Eso no existe. Lo digo con conocimiento de causa, chicos. Yo he practicado liberaciones. Liberaciones es simplemente, tú sabes que estás atormentado por un demonio, sabes que estás haciendo algo, quieres cambiar, estás completamente segura que quieres cambiar. Entonces la persona, si está completamente seguro, no simplemente le ordena a ese demonio, sal de ahí. Y el demonio tiene que hacer y no tiene por qué. ¿Qué hizo en relación a aquel? Jesús estaba bien ocupado, porque Jesús estaba en la cruz, Jesús lo estaban latigando. Quiero concluir porque ya se me acaba el tiempo. Quiero concluir con lo siguiente, miren. Hubiese sido de otra manera. Mire, dice que la escritura que el mismo Señor Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre es necesario que caiga en manos de pecadores. Tocaba que cayera en manos de los romanos, tocaba matarlo, tocaba hacer lo que hicieron con el Señor. Pero hay una advertencia, pero hay de aquel por quien el Señor es entregado. Y esa fue la suerte de Judas. Judas no se arrepintió. Judas... Entonces, Judas recibió el pago que tenía que merecerse. No se arrepintió. Ese fue su pago. Ese fue su pago, la muerte. Y está en este momento, debe estar en el infierno. Dime. Sí. Ahora, estoy aquí para decirles lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablé de Juan, creo que alcancé a explicar o a enseñarles cosas que ustedes tal vez ni conocían del temperamento de Juan. Cuando hablé de Pedro, creo que alcancé a explicarles cosas del temperamento de Pedro que ustedes ni conocían. Y cuando yo hablo de Judas, creo que estoy enseñando cosas del temperamento y de la actitud de Judas que tal vez ustedes no tenían en cuenta o no las conocían. Judas no fue malo. Judas en su ministerio era parte de los 12 discípulos. Judas, junto con los 12 discípulos, oraba y sanaba enfermos. ¿Cuál fue el problema de Judas? ¿Qué es el problema de nosotros? No arrepentirse. Si Judas predicaba y la gente creía en el reino de los cielos, yo me pregunto, ¿cuántos predicadores están por la televisión en diferentes canales? ¿Cuántos de esos puede ser Judas? Es más, yo me hago una pregunta a mí mismo, ¿seré yo como Judas? Porque yo conozco del Señor, amo a Jesús, pero debo cuidarme, porque el que se crea salvo, examínese. No ahí sea que venga el diablo y de verdad lo tiente. Y esas son las advertencias que tenemos nosotros, las personas que de pronto de una u otra manera, nosotros los que de una u otra manera predicamos del reino de los cielos,
debemos tener ese tipo de advertencias con nosotros mismos. Examinarnos todos los días, no permitirnos esas pequeñas cosas, no permitirnos esos pequeños pecados que después se convierten en unas grandes lamentaciones. Y si nosotros estamos vivos, a pesar de que sabemos que nos equivocamos, a pesar de que sabemos de que estamos pecando y a pesar de todas las cosas, seguimos vivos o no nos ha caído juicio del cielo, es porque sencillamente Jesús está dándonos la oportunidad de arrepentirnos, de pedir perdón. Esa es la enseñanza que queda, eso es lo que queda. ¿Ah? Sí, todos los 7, pero porque si los han traicionado, matan niños, Le voy a decir una cosa, Jessica. Mira, cuando el Señor vino a la tierra, los 3 años y medio que estuvo en ministerio, todos los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, todos decían de Jesús que era un borracho, que era un pendenciero. ¿Por qué? Porque es que Jesús se la pasaba ¿en dónde? Se la pasaban y no necesariamente teniendo relaciones, pero sí iba donde las prostitutas, iba donde los adúlteros, iba donde los borrachos, iba donde los ladrones. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que yo vengo a salvar lo que se ha perdido. Realmente, ¿dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Cuándo ha visto usted a una persona, muy poquitos ministerios, sean católicos, cristianos, evangélicos, lo que sea, muy poquitos ministerios van y buscan allá a las prostitutas y le dicen, hey, ven, Jesús te ama, no hagas eso porque está mal? ¿Cuántos lo hacen? No lo hacen. Pero ellos no hacen caso. ¿Y por qué? Pero tienen que ir a buscar lo que se ha perdido. Si a ti te pierde un billete de 50,000 en el colegio, ¿no harías lo que fuera por ese bendito billete? Ah, bueno, ¿y por qué no haces lo mismo por un alma de una persona que es muchísimo más valiosa que un billete de 50,000? Y eso no lo estamos haciendo. Porque el Señor cuando vino a buscar lo que se había perdido. Por eso andaba entre borrachos, ladrones, prostitutas y todo el cuento. Les dicen que es la actividad más antigua del mundo. Bueno. O sea que todas las personas van al cielo. No todas. Solo aquel que reconoce en Jesús su Salvador. Solo aquel que reconoce que, como dijo Jesús, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dice eso. Eso lo vamos a ver en clase de historia, por allá, grado 7º, 8º, que es una artimaña de la iglesia. Dios los bendiga, Dios me bendiga, entonces, ya saben. No.